Mayo tiene más homicidios que días, llevamos 7. En la actualidad las estadísticas criminales no mienten, son números fríos. Detrás de cada número hay una historia como es la de Mauro Augusto Villamil, llevamos 108 asesinatos en lo que va del año 2023 y por supuesto que mes a mes vamos contabilizando este tipo de episodios que lamentablemente están ocurriendo y por lo menos esta semana han ocurrido muchos en un corto periodo de tiempo, entre el martes a la noche y específicamente la mañana de este jueves, cuando se perpetró el último de los hechos, que es un doble crimen en Villa Gobernador Galvez. Pero haciendo un breve repaso sobre lo que ha ocurrido esta semana fatídica, donde una misma fiscal tiene del viernes pasado a la fecha 9 homicidios, acá solamente contabilizamos los últimos 7 que ocurrieron en las últimas 36, 48 horas, empezando por Gorriti al 5800, que es donde fue asesinado un joven de 32 años, Kevin Villalba, específicamente en Barrio Ludueña. Es una persona que ya tenía una causa federal por venta de droga, había sido detenido en calle Gandhi al 5900, e incluso esta persona, entiendo, figuraba en otras incidencias policiales, me refiero a la víctima, por venta de estupefacientes, una situación que tuvo un correlato judicial, como acabo de señalar, por parte de la justicia federal. Acá el común denominador, antes de ir punto por punto, es que en ninguno de estos hechos hay personas detenidas. Y no es un dato menor, ya que recién estaban hablando de la tasa de esclarecimiento, pero después me quiero detener en algunas de las definiciones que resultan categóricas, pero tal vez son más de forma y no de fondo. En Renán al 200, esto es zona norte donde fue asesinado Ángel Coronel, tenía 39 años. Acá hay un gris en la situación, y me refiero a que no hay un posible móvil claro en las líneas investigativas que desarrolla hasta este momento el Ministerio Público de la acusación, y es porque esta persona recibió 4 disparos en el tórax. Lo que se conoce de información, porque fue en horas de la noche, falleció el miércoles a la mañana, es que esta persona estaba junto a su primo y que se dirigió a encontrarse con un tercero, con otra persona, de la cual no se conocen datos. Tal vez este familiar que estaba con la víctima podría aportar alguna precisión que por lo menos públicamente no se conoce, y es en ese marco en el que resulta herido y posteriormente termina falleciendo. Es decir, no hay un móvil claro, por lo menos en este homicidio que ha ocurrido en Renán al 200. El ya conocido de Mauro Villamil, 36 años, queda poco por aportar con respecto al perfil que ya han dado a conocer sus vecinos, sus compañeros de trabajo, e incluso que ya ha hablado hoy la fiscal Pairola en conferencia de prensa desde otro de los hechos, que es el último que tenemos para contar. Acá por lo menos resulta importante destacar algunos puntos. Uno de ellos es que, según las imágenes, que hay muchas cámaras de videovigilancia que pudo recolectar la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal y la propia fiscal, lo que entendemos es que es una sola persona que entra y sale a pie y que dispara, aparentemente con una ametralladora. Digo aparentemente porque si es un solo tirador en un corto periodo de tiempo y hay entre 37 y 40 vainas servidas, se hace presumir que utilizó un arma y que disparó en ráfaga. Estamos hablando de una sola persona porque había un solo calibre y no dos, que a veces ocurre que hay dos calibres y muchas municiones, lo cual da cuenta a veces que se utilizan entre dos armas de fuego. 37 y 40 vainas se encontraron. Sí, exactamente. Y de ahí nos vamos a detener en un rato, cuando termines de hacer el repaso, ¿no? La cantidad de armas de fuego que hay es impresionante, y de cualquier calibre y potenciales cada vez más grandes, inclusive más grandes que hasta los de los propios policías. Sí, haceme acordar de eso cuando volvamos sobre las definiciones categóricas, porque también tiene que ver sobre esa situación. Einstein al 7200, esto es Fisherton Industrial. Acá fue asesinada una joven de 28 años, vemos una puerta abierta, que es el domicilio, que estaba con la puerta sin llave, entiendo, y que ingresó al menos una persona que se bajó de una moto, disparó y se volvió a subir. Hay una cuestión que se ha repetido en el hecho de Corrientes y Gutiérrez y de Einstein al 7200, es que además de una víctima fatal hay personas heridas. Acá 2 empleadas de la verdulería, aquí en Einstein al 7200 una mujer de 33 años que quedó internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. La víctima, Micaela Gómez. Poco se sabe con respecto a esta víctima, pero lo que sí tenemos un antecedente en el archivo policial es que en Einstein al 7200, el 18 de abril pasado, mataron a un joven que estaba arreglando la bicicleta en la puerta de un domicilio. No es ese específicamente domicilio, sino muy cerquita de allí. Lo que también te pueden decir algunos investigadores policiales es que es una zona donde hay muchos kioscos de droga. No significa que este sea uno, pero el contexto de violencia ya se viene viviendo en la zona noroeste de Rosario, solamente que
cuando generalmente hacemos una página policial judicial nos enfocamos en otros barrios, como por ejemplo Ludueña o Empalme Graneros, que son los que mayor nivel de incidencia violenta tienen, por lo menos en lo que va del año 2022, 2023, donde hay mucho enfrentamiento entre bandas, aunque no es el único parámetro para tomar en cuenta sobre la violencia en ese distrito de la ciudad. En Circunvalación y 27 de febrero, en este caso en el sector oeste de la ciudad de Rosario, mataron a una persona, todavía no está identificada. Entendemos que es una persona que habitualmente iba a una parrilla que está en La Ochava, donde está enfocando en este momento el Google Street View. Una persona que generalmente iba a pedir comida, lo que sobraba de la comida, en ese lugar donde está este puesto de comidas rápidas. Se le acerca una moto y le dispara un solo tiro detrás de la oreja izquierda, por lo tanto se trató de un seguimiento y de un solo disparo de dos personas que se desplazaban en una moto, que después del disparo chocaron con un auto y que después corrieron en dirección a Brasil y Monteflores, según por lo menos los primeros datos de los testigos de este asesinato ocurrido ayer a la noche. Del que menos información tenemos, pero por una cuestión de temporalidad, es sobre el doble homicidio ocurrido en Villa Gobernador Galvez. No sabemos quiénes son las víctimas, lo mismo ocurre en el último homicidio de ayer a la noche, pero lo único que podemos inferir es que las dos víctimas fueron asesinadas en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Esto es en un camino de tierra rural, cerca de una fábrica, como ya ha reseñado nuestra compañera Fernanda Rubio, y que había aproximadamente 14-15 vainas servidas, con lo cual se da cuenta también de un reaseguro de muerte. Exacto. Los llevaron ahí y los ejecutaron. Claro, no sabemos si son de ahí, no sabemos si son de la zona. ¿Edades? No, lo que se sabe es que son menores. jóvenes. Se saben que tienen una edad joven por la apariencia. Claro. Lo que estaban, por lo menos hasta el mediodía de hoy, era tratando de ver si tenían documentación encima que pudiera dar algún indicio de quiénes eran las víctimas. De no tenerlas, de todas maneras, los cuerpos generalmente son enviados al Instituto Médico Legal, donde se le hace, además de la autopsia, la pericia dactiloscópica para ver si se puede identificar allí a las víctimas. Ahora, volviendo a las definiciones que se dan sobre este panorama lamentable que tiene Rosario hace un montón de tiempo, pero que hoy nos ocupa en la agenda. Recién el intendente hablaba de brigadistas, hablaba de recursos y hablaba de otras cuestiones que son importantes, por supuesto que son importantes. Y varios parámetros que también está bueno también enfocarse en el contexto en el que ocurre esta seguidilla de asesinatos. Porque por un lado podemos inferir que hay disputas de bandas y algunos de estos homicidios pueden tener que ver, como el caso de Ludueña. En muchos otros se trata probablemente de una consecuencia de una intimidación, que es algo que se está investigando, si está vinculado, por ejemplo, con el caso de la verdulería, si habían recibido o no intimidaciones previas a esta balacera ocurrida en la jornada de anoche, pero repito, es una etapa investigativa. Pero hay un dato que por lo menos no nos puede escapar. Recién escuchábamos a vecinos que pedían que por favor dejen presos a los que cometen los delitos. Cuando yo antes hablaba de números, se duplicó la población carcelaria en los últimos 10 años y el delito ha aumentado. El problema estrictamente que ocurre en Rosario no es únicamente la cantidad de personas que no fueron detenidas, sino que las personas detenidas siguen cometiendo delito. No obstante, la tasa de esclarecimiento también es un punto a tener en cuenta de lo baja que es y también por la cantidad de hechos que tiene cada fiscal. Yo dije, la fiscal Pairola tiene 7 homicidios en 36 horas, 9 en 6 días. Bueno, también es bastante complejo, digamos, que una misma fiscal en un turno, después se van a redireccionar seguramente las investigaciones, pueda dar efectiva respuesta a todo junto a la brigada de homicidios que está trabajando con ella. Este es uno de los tantos puntos. Claro, y esto que estamos viendo acá son los muertos, los homicidios de este año, pero la cantidad de heridos de bala que hay en los últimos días también hay que recalcarlo, que en los hospitales de la ciudad de Rosario hay muchas personas que resultaron heridas en balaceras y no murieron. Sin lugar a dudas. A ver, algunas cuestiones importantes. No me quiero quedar únicamente en el recurso. Porque es verdad que faltan recursos, pero faltan recursos en todos lados, no solamente en Rosario, solamente que Rosario es un foco crítico en materia criminal. Yo lo que quiero decir son dos cuestiones de base. Una persona que hoy es detenida por venta de droga o gatillando un arma, mañana es reemplazada fácilmente por otra. Y eso no tiene que ver con un recurso policial o un recurso de investigación. También tiene que ver con una falta de política social de que hay una generación, y no me refiero a edad o franja etaria, de donde se atrae gente para que vean como tentación disparar un arma, usurpar una casa o vender droga en lugar de tener un trabajo. Entonces, la respuesta, más allá de la categórica definición, no es únicamente más policías en calle.
porque claramente la única solución no es policial. No es policial, por más que se trate de vender de que es únicamente policial la respuesta. Otra, más allá de que hayan venido fuerzas federales, la presencia de fuerzas federales o provinciales tampoco es una solución. No, es que también ¿Acaso no valieron Canal 3 con 2 policías en la puerta? Lo que venimos hablando permanentemente, el tema también es ¿qué hacen? Bueno. ¿Cuánto hace que no tenemos allanamientos por droga en Rosario, en la región? ¿Cuánto hace? Ok, pero lo importante también, ¿sabes qué es, Juan Pedro? Que no hay inteligencia criminal. Hay poco recurso humano en inteligencia criminal de fuerzas federales y provinciales. Es decir, vos podés ver más o menos policías, gendarmes, policías federales en determinadas porciones de territorio de Rosario, pero el problema no es solamente al que ves, o al que no ves por falta de presencia, sino el que tiene que trabajar en el territorio de forma encubierta para, por lo menos, descubrir tramas criminales de narcotráfico, donde están los vecinos te pueden decir dónde están los búnkeres. Sí. Y generalmente se enteran muchas autoridades, pareciera, por los medios de comunicación y no por la inteligencia criminal propia del recurso que debieran tener para poder investigar. Y hay un tema más que ahora vamos a desarrollar, que tiene que ver con la cantidad de armas de fuego. Sí. Todos los homicidios son de armas de fuego, la gran mayoría, balaceras, sí. Armas potentes, ametralladoras. En la semana el ministro Villoni hablaba de la cantidad de armas que secuestra la policía por día, campañas de desarme, es decir, desarmar a la sociedad civil, pero es una mirada sesgada también. Nadie se pregunta cómo entran las armas y las balas a la Argentina y cómo llega a la ciudad de Rosario, como lo hace la droga. ¿Y cómo se custodian, Juan Pedro? Porque está bien lo que apuntás. Está bien lo que apuntás. Primero que las campañas de desarme, por más o menos efectividad que tengan, está bien que existan. Pero el que, entre comillas, trabaja de sicario no te va a entregar el arma. Por lo tanto, la campaña de desarme apunta a otro tipo de sector social. Por eso digo que... Pero a lo que me quiero nadie habla de cómo entra el país. ¿Cómo entran las armas al país? ¿Cómo se consiguen esas armas? Exactamente, de manera ilegal, sí, como la droga. Sí, a lo que yo también me quiero referir es que muchas veces han secuestrado en procedimientos armas de fuego que han sido robadas por parte de los agentes que han intervenido, o en la cadena de custodia se las han alquilado para cometer delitos o propiamente las han robado. No nos olvidemos, recientemente un robo en el Centro de Justicia Penal, de armas de fuego, de la División Balística de la Agencia de Investigación Criminal, donde se robaron por lo menos 11 armas de fuego. Entonces, no es únicamente secuestrar armas y sacarlas de circulación, sino qué haces con esas armas. Todo es decir, eso. Hay un montón del circuito que debiera revisarse. Y lo último, para también tener en cuenta en todo este pantallazo, es que la política también está en el medio. O es parte o tiene que ver con el contexto. ¿Y qué quiero decir con esto? Hace poco hablábamos de una nota dirigida a un precandidato a gobernador después de una balacera en un cajero de Granadero Baigorria. En el caso de ayer hubo dos balaceras, específicamente en Barrio Alvear, en la zona de Francia y 24 de septiembre, donde se ha dejado un cartel al gobernador Perotti, también anunciándole algo vinculado a otro precandidato. Es decir, también hay una situación oscura, rara, espesa, con respecto a muchas de las balaceras que nosotros contamos y no contamos, por una cuestión lógica. Ayer tuvimos 5, entre las últimas 12, 20 horas tuvimos 5 homicidios. Bueno, es también bastante difícil en nuestra agenda poder abarcar absolutamente todo. Pero digo, hay que tener en cuenta varios parámetros para hablar de homicidios. A veces, lo más cómodo es decir, faltan policías o investiguen a los narcos. A veces, si se apunta un poquitito mejor, si se hace una mirada un poquito más amplia, no mucho más que eso, tal vez la respuesta puede llegar a ser más eficiente. Está claro, deteniendo únicamente a los que venden bochitas de droga o el que tiene el arma, hasta acá no ha resultado con gran eficiencia con respecto al impacto de la baja en el delito en la calle. No significa que no sirva. Significa que probablemente falte alguna política de fondo para que una persona deje de ver como tentadora vender una bochita antes de que trabajar o gatillar un arma en Rosario. Porque también es una situación de una industria económica en medio de un país que tiene el 50% de pobreza.